Fijaos, hay frases que de verdad nos marcan. Y para miles de jóvenes, sobre todo en grupos como Los Conquistadores, hay una que es potentísima: ir donde Dios me mande. Esto no es un lema cualquiera, ¿eh? Es la última línea de su ley, una promesa que resuena con una fuerza increíble en cada reunión. Pero claro, aquí viene la pregunta del millón. ¿Qué pasa cuando una frase tan potente la repetimos una y otra vez? ¿Corre el riesgo de convertirse en un eco, en algo que decimos por costumbre sin pensar, o de verdad sigue siendo el motor que mueve una vida? Pues esa es la gran pregunta que vamos a explorar juntos hoy. Para meternos de lleno en lo que significa este compromiso, tenemos que mirar de frente esa distancia que a veces hay entre lo que decimos y lo que hacemos. Porque, seamos sinceros, obedecer no siempre es tan fácil como suena. Y este ejemplo es que es buenísimo, súper humano. El autor nos cuenta que de niño su madre lo mandaba a la tienda. Y sí, él iba. Pero, ¿su primera reacción? La queja, el protestar por dentro. Le habían cortado el rollo en mitad del partido de béisbol. Es un sentimiento que todos conocemos, ¿a que sí? Esa pequeña lucha interna, esa resistencia a dejar lo nuestro para cumplir con un deber. Pero para entender de verdad el peso de ir donde se nos manda, tenemos que dar un salto, dejar el recado a la tienda y mirar al mayor ejemplo de sacrificio y obediencia de toda la historia. Y aquí llegamos al meollo de la cuestión. La misión de Jesús no fue un paseo, ni mucho menos. Significó dejarlo todo, su hogar, su posición al lado del Padre, para hacerse humano, vivir lejos de casa y encima enfrentarse a la muerte. Todo para cumplir con la tarea que se le había encomendado. Es que es difícil hasta de imaginar esa distancia, ¿verdad? No hablamos de kilómetros, hablamos de un abismo existencial gigantesco. Es el sacrificio en mayúsculas, renunciar a todo por una misión. Y las consecuencias de que él estuviera dispuesto a ir, bueno, los son todo. La reflexión aquí es directa. Nuestra salvación dependía de que él cumpliera esa misión. No era una opción, era absolutamente esencial. Y ahora viene lo fascinante. Este patrón de responder a una llamada no es un caso único, para nada. Es como un hilo de oro que atraviesa toda la historia. Pensemos en el primer gran ejemplo, Abraham. Le dicen que deje su tierra, su gente, su zona de confort y que se ponga en marcha hacia un lugar que ni siquiera conocía. Eso es fe en estado puro, caminar sin tener el mapa completo. Y de ahí damos un salto hasta el apóstol Pablo. Su misión, literalmente, cambió el mapa del mundo. Una visión le dice que cruce a un continente nuevo, a Europa, y allá que va, a llevar su mensaje a un mundo que le era totalmente ajeno. Y ojo, que no fue solo Pablo, la cosa se globalizó. De repente tienes a Tomás yendo a la India, a Felipe en Samaria, a Pedro llegando al mismísimo corazón del imperio, a Roma. Cada uno fue a donde se le mandó, tejiendo una red que cubrió el mundo conocido. Pero claro, no todo el mundo estaba tan dispuesto desde el minuto uno. Ahora vamos a ver un ejemplo que quizás se parece un poco más a nosotros. La historia de alguien que al principio dijo de eso nada y echó a correr. La historia de Jonás es de película, en serio. Recibe una orden clarísima, ve a Nínive. Pero sus prejuicios y su miedo son más fuertes, y se sube a un barco que va justo en la dirección contraria. ¿El resultado? Una tormenta, una crisis total que le obliga a enfrentarse a sí mismo. Y al final, después de una experiencia bastante traumática, acaba cumpliendo la misión. Y la moraleja de toda esta odisea es esta frase, que es demoledora. Una conclusión rotunda. Intentar escapar de lo que tenemos que hacer no solo no funciona, sino que el camino de la huida suele ser mucho más complicado y doloroso que el de la obediencia. Vale, hemos visto ejemplos a lo grande, históricos, dramáticos. Pero, ¿y hoy? ¿Cómo aterriza todo esto en nuestra vida, en el día a día? ¿Hace falta ser un profeta o un apóstol para ir a donde Dios nos manda? Y aquí está la clave: conectar a esos gigantes de la historia con los héroes anónimos, los de a pie. Porque la misma llamada que escucharon ellos puede resonar hoy en una enfermera, en una estudiante, en cualquiera que esté dispuesto a escuchar. Miremos un caso concreto, la historia de una enfermera joven en Alemania. La eligen para cuidar a una condesa, y ella ve su trabajo no solo como una profesión, sino como su misión. Pide ser un instrumento, y simplemente haciendo su trabajo con dedicación y cariño, consigue compartir su fe de una forma supernatural y potente. Y no siempre tiene que ser en el trabajo. Ahora tenemos a Laura, una chica de 15 años. Su misión no era viajar a otro país, sino cruzar el patio del instituto. Vio a una compañera, Fabiola, que lo estaba pasando fatal por la muerte de su madre y sintió ese impulso, esa llamada a hacer algo. El resultado de esa pequeña misión fue inmenso. Un gesto tan simple como sentarse a su lado, ofrecer consuelo en silencio y, de repente, una sonrisa y unas palabras que lo significan todo. Me hiciste sentir mejor. A veces, la misión más grande del mundo es simplemente aliviar el dolor de alguien. Y este es el mensaje que nos tenemos que llevar a casa, ¿no?
que no va de tener talentos espectaculares ni de ser un genio, va de estar disponible, va de tener el corazón dispuesto a responder, da igual si la tarea parece enorme o diminuta. Así que la pregunta que nos queda flotando es muy personal. Pensemos un momento en nuestras rutinas, el camino al trabajo, a clase, las personas con las que nos cruzamos en el súper, y si esos fueran nuestros campos de misión. ¿A dónde nos llevan los pies cada día? Y sobre todo, ¿con qué propósito vamos? Y con esto cerramos el círculo. Volvemos a esa promesa, ir donde Dios me mande. Al final del día no se trata de repetir una frase como un loro, sino de elegir conscientemente una forma de vivir. Es la decisión de tener los ojos y el corazón abiertos, no para esperar una llamada espectacular, sino para descubrir la misión en lo más corriente y moliente de cada día, dispuestos a ir donde sea que se nos necesite.